Marcos 16, 1 a 2. El siguiente texto de Marcos repite en esencia lo que nos dice Mateo. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, bajan al sepulcro. Este evangelista tampoco nos dice nada en cuanto a la santidad del domingo debido a la resurrección de Jesús en este día. Marcos 16, 9. Aquí se repite nada más lo que se dijo antes. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena. Todo esto lo estamos tomando de aquí, de las Escrituras. Lucas 24, 1. La versión de San Lucas nada añade a lo que nos dice Mateo y Marcos, ni tampoco nos habla sobre la santidad del domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Juan 21. Este texto contiene la misma historia que ya hemos leído en los 3 evangelios anteriores. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro. Primera de Corintios 16, 1 a 2. Este es el octavo y último texto del Nuevo Testamento que menciona el primer día de la semana. Se refiere a un consejo del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto en cuanto a cómo tratar las ofrendas de ayuda para los cristianos necesitados de Jerusalén. En cuanto a la colecta, póngase atención, en cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Hay quienes afirman que este texto se refiere a una reunión cada primer día de la semana para recoger las ofrendas. Pero Pablo es claro, no es una colecta pública ni un servicio religioso. El dinero debía apartarlo cada uno en su casa, dice la Escritura, privadamente, hasta la llegada del apóstol. O sea, decidir al comienzo de la semana cuánto daría cada uno como ofrenda. Este versículo fue usado recientemente, como yo mencioné en uno de mis temas anteriores, por Trinity Broadcasting System, poniéndolo como el día del Señor, lo que es una falsedad. Ahí no dice el día del Señor, dice primer día de la semana. Por eso los llamé mentirosos. Y recuerden, los mentirosos serán echados en el lago de fuego, de acuerdo a Apocalipsis 21:8. Estos son todos los textos del Nuevo Testamento que mencionan el primer día de la semana. Aún no se llamaba domingo. Como lo hemos leído, no se da ninguna indicación de que Dios hubiera cambiado sus días santos. Si aceptamos lo que la Biblia dice, es evidente que el séptimo día es aún el sábado de Dios, el día que deben guardar todos los cristianos. Hay otro texto en el Nuevo Testamento que debemos examinar, aunque no menciona el primer día de la semana. Se refiere a el día del Señor, que acabo de mencionar, título que a menudo se aplica el domingo. Caí en éxtasis el día del Señor, dice Apocalipsis 1:10, según dice el apóstol Juan. Juan recibió visiones divinas en un día que él llama del Señor. No especifica cuál fue, pero ya vimos que él se proclamó a sí mismo Señor del sábado. Ver Mateo 12:8 y Marcos 2:28. Si hay un día que puede llamarse correctamente Día del Señor, ese debe ser el mismo del cual Jesús se proclamó Señor.
La aseveración que me hace un predicador en su carta de que los cristianos primitivos comenzaron a reunirse en el primer día de la semana, porque fue el día de la resurrección de nuestro Señor, está basado solo en tradición. El cambio del sábado al domingo, como veremos adelante, comenzó, amigos y hermanos, cuando el paganismo dentro de la iglesia cogió suficiente fuerza como para hacer cambios al principio del siglo II de la era cristiana. Un mandamiento de Dios fue cambiado por la tradición. Nuestro Señor Jesucristo llama hipócritas a los que tal hacen. Mateo 15, 3, 6 a 9. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios con vuestra tradición. Mateo 15, 6, 9. Pero los millones de personas que no observan el cuarto mandamiento no pueden estar equivocados. ¿No es cierto? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14. Solo unos pocos obedecieron a Dios en los días de Noé. La mayoría se perdió. Pero predicadores muy sabios no observan el cuarto mandamiento. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1, 26 y 27. Nota, los grandes maestros religiosos en los días de Cristo rechazaron la verdad también. Sus seguidores pertenecían al común del pueblo. Esto es importante lo que viene. Declaraciones del catolicismo sobre el cambio. Póngase atención. Dice una de las primeras entregas sobre este tema. El domingo es una institución católica, dicen ellos, y sus demandas a observarlo pueden ser defendidas únicamente en principios católicos. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras, no hay un solo pasaje que autoriza el cambio del día de la adoración pública semanal, del último día de la semana al primero. Catholic Press, Sydney, Australia, agosto de 1900. El protestantismo, al descartar la autoridad de la Iglesia católica y romana, no tiene buenas razones para su teoría referente al domingo y debe lógicamente de guardar el sábado como día de descanso. Ellos lo dicen bien. Ellos aceptan que la Biblia no lo dice la religión católica. John Gilmary Shea en el American Catholic Quarterly Review, enero de 1883. Hacemos bien en recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas, siguen diciendo, y a todos los demás cristianos, que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, y aquellos que observan ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Priest Brady, en un discurso reportado en el News de Elizabeth, New Jersey, el 18 de marzo de 1903. Pregunta, ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia Católica tiene el poder para instruir días festivos de precepto? Respuesta, si ella no tuviese semejante poder,
no hubiera podido hacer todo en lo cual los religiosos modernos están de acuerdo con ella. La Iglesia no hubiese podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no existe autoridad en las Escrituras. Por supuesto que es verdad lo que están diciendo, lo reconocen. Stephen Kinning, en A Doctrinal Catechism, página 176. La razón y el sentido común demandan la aceptación de una u otra de estas alternativas, continúan diciendo. El protestantismo y la observancia y santificación del sábado, o el catolicismo y la observancia y santificación del domingo. Un compromiso o acuerdo es imposible. The Catholic Mirror, 23 de diciembre de 1893. Dios dio sencillamente a su Iglesia católica el poder para disponer cualquier día o días que ella encontrara apropiados como días sagrados. La Iglesia escogió el domingo, el primer día de la semana, y en el curso de los años añadió otros días como días sagrados. Vincent J. Kelly, Forbidden Sunday and Feast Day Occupations, página 2. Nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Peter German, CSSR, A Doctrinal Catechism, edición 1957, página 50. Si los protestantes siguieran la Biblia, ellos rendirían culto a Dios en el día del sábado, continúan diciendo nuestros amigos católicos. Al guardar el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Albert Smith, canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, respondiendo por el cardenal en una carta fechada el 10 de febrero de 1920. Fue la Iglesia Católica la cual, por la autoridad de Jesucristo, ha transferido este reposo del sábado bíblico al domingo. Así pues, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que ellos rinden, a pesar de ellos mismos, a la autoridad de la Iglesia Católica. Monseñor Luis Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, página 213.